Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a ir centrando es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries, con el trabajo. Vamos a comenzar con los Aries que sí estáis trabajando. Vamos a ver, mi queridísimo Aries que sí estáis trabajando. Aries que sí estáis trabajando. Bueno, aquí estoy viendo como una especie de situación que tiene que ver con lo que tú estás ganando, Aries. Podría esto estar provocando una alteración en ti, una confusión, incluso llevarte a algún tipo de discusión con alguien dentro del trabajo, Aries. Pero aquí la discusión todo depende de ti, así lo dicen las cartas. Bien, esto es una situación momentánea, bien, Aries, lo que está sucediendo, y muchos de vosotros se retrasarán los pagos. Aunque he de decir que veo aquí como que dentro de un tiempo, Aries, vosotros no estáis conformes con lo que estáis ganando. Entonces, con lo cual, lo que estoy viendo es que comenzáis a pensar que el trabajo que vosotros estáis haciendo no está valorado, no está remunerado. Entonces, iniciáis un pensamiento de cambio. Pero se llegará a dar el cambio, Aries. Vamos a ver. Yo lo veo más adelante, yo ahora mismo no veo el cambio. Luego, por otra parte, muchos de vosotros, Aries, veo cómo dentro del trabajo os van a ir cambiando de lugar. Pero claro, esos cambios de lugar que yo veo no implican un aumento de sueldo, y esto es lo que a ti parece ser que te va a ir molestando. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con los Aries que no estáis trabajando. Vamos a ver. Aries que no estáis trabajando. Veo que estáis esperando noticias, hombre, me imagino, los que no estáis trabajando, pero son noticias que llegan a medias. Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que tú puedes tener noticias de trabajo, Aries, pero no... Yo veo aquí una persona que no habla claro. A ver, el trabajo que veo, te puedo decir, Aries, que en un principio, vale, en un principio lo que yo veo que es algo, y así te lo van a vender, inestable. A ver, inestable, no me he explicado bien. Para un cierto tiempo, con lo cual a ti eso no te genera una estabilidad, pero es que lo que yo veo que en este lugar, Aries, tú deberías de darle a este lugar una oportunidad. ¿Por qué? Porque este lugar va a ampliar o va a hacer cambios, y en esos cambios contarán contigo. Entonces yo te diría que adelante, te veo muy indeciso en esto, de si cogerlo o no cogerlo. Yo de ti lo cogía, Aries, ¿ven? Porque en un principio sí es cierto que tú vas a estar unos 3 meses aproximadamente, pero es que, vale, tú estarás 3 meses, sales de este lugar, pero a los 2 meses vuelves, o sea, cuentan contigo para ese cambio, y ya esa segunda vez que cuentan contigo, ya sí podríamos estar hablando que es algo más estable para ti. Bien, vamos a seguir, seguimos, Aries, que tenéis un negocio. Vamos a ver. Aries, que tenéis un negocio. Debéis de... estáis desconfiando de alguien dentro de tu negocio. Y claro, esa desconfianza que vosotros tenéis hacia esta persona, pues también os jode tener esa desconfianza, porque es una persona, como yo estoy viendo aquí, Aries, allegada a ti.
Entonces, ¿es cierto esto? Mira, yo te diría que sí, por las cartas que estoy viendo. Entonces, esa persona está haciendo una mala gestión y tú vas a tener que tomar ciertas decisiones con esa persona en concreto. Por otro lado, Aries, que tenéis un negocio. Tenéis que tener cuidado con las alianzas familiares que hacéis dentro del negocio. Y si estáis pensando en ampliar o en meter a alguien de la familia o en aliarte en sociedad con alguien de la familia, yo no te lo recomiendo, porque yo te digo aquí, te lo digo clarísimamente, de que aquí hay pérdidas de dinero. Y no pérdidas porque salgan mal las cosas, precisamente, ¿eh? Te voy a decir que hay engaños. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto y pensarte muy bien esto, Aries. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver, Aries, y tu economía. Muchos de vosotros, Aries, los que estéis esperando un dinero relacionado con el tema de juicios, salud, dicen las cartas que tú puedes sentir, ¿no?, que en cierta parte te han engañado. Aunque llegue ese dinero, hay un dinero que se pierde ahí, ¿eh? Los Aries que estéis esperando solucionar o recibir un dinero familiar, bien, ese dinero familiar no va a llegar por lo que diga una persona. Hay una persona aquí que dice algo y ese dinero, vamos, por chismes de una persona en concreto, y es un hombre. Y entonces ese dinero no llega por estos chismes, ¿bien? O sea, como que se paraliza ese dinero, ¿bien? Los Aries que estéis esperando realizar ventas importantes, dicen las cartas que no es el momento, pero que si se diera una venta, que miréis muy bien la letra pequeña, ¿bien? Y todo lo que vayáis a hacer con lo que tengáis, que lo miréis muy bien, vamos, o como si vais a comprar o como si vais a vender. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteros, veo muchos de vosotros que habéis tenido una ilusión relacionada con alguien que está muy cercano a vosotros, que pasa mucho tiempo con vosotros o algo por el estilo. Entonces, una ilusión o incluso un sentimiento mayor al de una ilusión. Entonces aquí dicen las cartas que posiblemente muchos de vosotros estéis aún en comunicación con esta persona, que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con esto, pero que esto va a continuar. En el caso de que, bueno, pues hayáis cortado las comunicaciones en un pasado, pues las cartas hablan de que se reanudan estas comunicaciones. Pero claro, aquí dan las cartas que estas comunicaciones tanto las tiene contigo como que las tiene con otra persona, ¿no? Entonces estamos hablando de una especie de triángulo amoroso o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa, Aries, con esta persona? ¿Puedes llegar a algo más con esta persona, Aries? Pues mira, te voy a decir que finalmente dicen las cartas que algo va a cambiar en un futuro con esta persona y podríais llegar a algo más, ¿bien? Pero que también tengas en cuenta de que posiblemente existan otras personas. Entonces aquí es donde tú, Aries, tienes que valorar si de verdad es una persona que te interesa o no te interesa. En medio de todo esto, Aries, también te tengo que decir que tú tienes otra oportunidad con una persona que se me muestra un poco más joven que tú, pero aquí tú ya tienes que decidir. Entonces, y yo la decisión que te veo es que no ves una relación con esta otra persona más joven. ¿Bien? O sea, eso como que tú no lo ves. Como que no te llena o no te aporta o algo pasa aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros.
¿Ves? Aquí dicen las cartas, mucho cuidado con esta persona y con las decisiones que tomas. Y aquí está tu decisión tomada. Dice, puedes estar un tiempo que te sientas un poquito estancado o estancada porque no sabes muy bien qué decisión vas a tomar, en este caso, pero finalmente te quedas con la persona que pasa tanto tiempo contigo, ¿no? Y tanto tiempo me refiero o bien que o trabajáis juntos o algo tenéis en común para pasar tanto tiempo. Entonces, si esta persona en algún momento se alejó de tu vida, estamos hablando que esta persona llega a tu vida. De nuevo, que esta persona, en el caso de que se alejó de tu vida, es que ha estado en otro lugar. Yo veo una persona que ha estado en otro lugar, en otra ciudad o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Aries, solteros. Hombre, es una historia que va a ir evolucionando poco a poco, Aries, también te lo voy a decir. O sea, igual que digo una cosa, digo la otra. Es algo que va a ir evolucionando. Entonces yo te diría que estáis por destino. En cierto modo, sí. En cierto modo, sí, aunque a lo largo de la historia pues va a haber ciertos contratiempos en los cuales estancamiento, en los cuales tú dices esto no avanza, sé que hay otras personas, pero finalmente yo lo que veo es que van avanzando las cosas y que van cambiando las cosas. Date cuenta que es una persona que no tiene muy claro qué es lo que quiere o qué es dónde quiere estar, sobre todo dónde quiere estar. Eso es alguien que no lo tiene muy claro. Bien. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Bueno. Aries, casados, en convivencia y novios. Yo lo que veo aquí es que un tiempo atrás, aquí parece ser que hubo un distanciamiento, alejamiento entre vosotros por situaciones de trabajo, por alejamiento físico obligado por el trabajo y demás. Y esto pues ha generado o genera a día de hoy y en un futuro inmediato algún tipo de duda. Pero también he de decir que si en el caso de que haya generado algún tipo de duda y ha pasado ya esas dudas, bien, ya han pasado ya, en el caso que esto haya pasado, dice, hay una decisión tomada de cara a futuro. Entonces la decisión de uno de los dos es que se sigue con la relación. Entonces yo veo una parte que ha estado bastante inestable o que podría llegar a estar bastante inestable por esta distancia que tenéis, que genera pensamientos de engaño con otras personas. ¿Bien? Yo no veo otras personas. Pero en el caso de que haya habido comunicaciones con otras personas, hay algo que a mí me están confirmando las cartas. Y es que eso está a punto de terminar y que no es algo que no avanzaría en un futuro, pero ni de una forma ni de otra. Aries, casados, en convivencia y novios. Os veo también a muchos de vosotros que teníais pensado una serie de cosas con la pareja, bueno, unos planes de cara a futuro, y a día de hoy, sobre todo los que tuvierais planes o en mente tener hijos, pues en esa parte estáis dudando mucho ya. O sea, pero estáis dudando mucho por la situación, ¿vale?
No porque se hayan acabado los sentimientos, sino porque necesitáis una seguridad. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Mira, aquí hablan de la etapa que habéis pasado y dices que muchos de vosotros habéis sentido que había alguien más, sentíais que teníais un rival, ¿no? Pero esto me sale ya como en pasado y este rival dice que pertenece a alguien del pasado, ¿no? Esto es lo que habéis sentido. Hablan de un triunfo en vuestra relación, yo estoy viendo un triunfo y yo estoy viendo como una nueva etapa en vuestra vida. Oye, que vais a pasar vuestros obstáculos, está clarísimo, ¿no? Estos obstáculos que yo veo entre vosotros, Aries, perdón, que yo estoy con mi catarro todavía, ¿eh? No os lo perdáis. ¿Cuántas semanas llevo con el catarro? 2, 3. Estos obstáculos que yo veo tienen que ver mucho con el tema de amistades. Entonces, hay que aprender algo sobre esto. Esto nos está enseñando algo. Entonces tenemos que aprender a equilibrar las amistades con la relación. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Para los que estéis esperando algo más importante en vuestra historia, ¿vale? Dice, sí va a pasar algo más importante. Y va a pasar un compromiso. Para muchos de vosotros, la pedida de compromiso será en una celebración dentro de muy poco. O sea, esta celebración a la cual vais a asistir ambas partes marcará un antes y un después en vuestras vidas, ¿eh? Ya me contaréis, Aries. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Aries, y tu mensaje especial del amor te dice, es el momento, Aries, dice, comunícate de forma plena, no te pienses lo que tienes que decir para dar una impresión u otra. Ese es el mensaje que te dan, Aries, que seas tú mismo. Vamos a seguir, ya me contaréis, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a seguir con tu salud, Aries. Vamos a ver. El tema de los huesos, ¿eh? Me gustaría que le prestarais bastante atención a todo lo que tenga que ver con los huesos, ¿vale? Articulaciones, huesos y demás. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general, Aries. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en ese mensaje general. Aries, en ese mensaje general te dice, es el momento de que tú veas con claridad las cosas. Porque ahora mismo tú te estás cegando con cosas que no son totalmente reales. Entonces, a la hora de tomar una decisión en tu vida, a veces no, casi siempre hay que parar y pensar con la cabeza fría y ver la objetividad de todo, tanto de lo positivo como de lo negativo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos con un número que te voy a dar, Aries, el número 2 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Aries, y nos vemos en el próximo vídeo.